Good afternoon, everyone. This is a tutorial video for the course English B2. Mi nombre es Nicolás Osorio, tutor del curso, y en este video les voy a explicar cómo realizar la tarea 2 de escritura. Entonces, bueno, nosotros, como siempre en este tipo de tareas, lo primero que hacemos es ingresar al foro de discusión que ya va a estar creado allí para que ustedes puedan compartir sus aportes. Entonces, ingresamos en el foro y lo que tenemos que hacer inicialmente es revisar las recomendaciones que están allí. Entonces, bueno, la primera recomendación que dejo allí es revisar el video tutorial de la tarea. Es precisamente este video que ustedes están revisando, entonces ese paso ya lo cumplieron. Recordemos lo siguiente, la tarea empieza el 21 de junio y la tarea termina el 2 de julio. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que por temas de agenda vamos a estar revisando o retroalimentando los aportes compartidos en el foro a más tardar el día martes 27 de junio. Esto quiere decir lo siguiente, que los aportes que se compartan del 28 de junio al 2 de julio no significa que no vayan a ser tomados en cuenta. Claro que van a ser tomados en cuenta, pero no van a tener retroalimentación. Para que haya una retroalimentación hay que participar a más tardar el 27 de junio. Lo que se comparta después del 27 de junio digamos que ya solamente tendrá una calificación, será calificado, pero no tendrá comentarios o correcciones de mi parte. Entonces es importante que compartan muy prontamente sus aportes en el foro para que pues alcancen a tener retroalimentación de mi parte. Recuerden compartir para la retroalimentación a más tardar el 27 de junio. ¿Listo? Bueno, como recomendación inicial, entonces la idea es que leamos la guía de actividades. Aquí les dejo un link y bueno, vamos a poder allí visibilizar esta guía. Entonces vamos a empezar a hacer el recorrido de la guía para explicarlo un poco, ¿listo? Entonces, esta actividad consiste en crear una presentación en grupo en Genially, donde cada estudiante va a crear un texto de 3 párrafos. ¿Listo? Entonces, estos son como los pasos globales de la tarea. Iniciaremos con Select Your Role in the Collaborative Work, que eso ya lo vamos a explicar un poco más. Write about your current achievements, describe your future midterm goals, share your long-term goals, and the narrative test. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. En la primera semana nosotros vamos a tener que designar los roles, ¿no? Entonces, antes de la creación de la diapositiva en Genially, tenemos que tener muy en cuenta el tema de los roles, ¿no? Para eso vamos a revisar el anexo 1. En este anexo 1, nosotros vamos a encontrar 5 roles: Compiler, Leader, Evaluator, Delivery and Alerts. La idea es que como en cada grupo van a haber 5 estudiantes, pues cada uno de ustedes seleccione uno de estos roles. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de compiler, sería the person who is going to create a template in Genially, right? Entonces, el compilador va a crear la presentación en Genially, la presentación donde todos los demás van a compartir sus aportes. Ya les explico cómo se haría eso. Leader is the person who revitalizes collaborative group, designating pairs of students to make a peer assessment. Entonces, básicamente el líder es el que va a determinar quién evalúa a quién, qué compañero evalúa a qué otro compañero en la evaluación colaborativa, ¿no? En uno de los pasos que es el peer assessment. El siguiente rol sería evaluator. Entonces, digamos, en este caso todos los estudiantes van a evaluar, van a ser evaluadores porque el líder va a encargarse de que cada estudiante evalúe a otro estudiante. Entonces, en ese sentido, todos los participantes del grupo van a ser evaluadores. El siguiente rol sería delivery, que pues sería la persona básicamente in charge of uploading the final document in the evaluation environment. Entonces, la persona que elija este rol es quien entrega el trabajo, esencialmente. El último rol sería alerts. This person is going to make different alerts about the times to develop the activity.
Entonces, la persona encargada de alertas va a hacer recordatorios en el foro para que pues participen los demás, recordándoles como los tiempos adecuados para compartir cada paso. Recuerden que en esta tarea solamente tenemos 2 semanas, entonces hay que ser muy juicioso con los aportes. Y la persona con el rol de alertas, entonces va a confirmar 4 días antes de la fecha de entrega, que sería el 2 de julio. Esto para que lo tengan en cuenta. El 2 de julio, esa persona va a confirmar quiénes son los estudiantes que van a ser incluidos en el trabajo final por haber trabajado a tiempo. ¿Listo? Entonces, estos serían los roles que debemos tener en cuenta. La idea es que cada estudiante en el foro, así como por ejemplo aquí ya hay un aporte, la persona dice, hello classmates and tutors, the role that I chose is that of compiler. Entonces digamos que aquí ya este estudiante ha elegido el rol de compilador. La idea es que cada estudiante elija un rol y lo haga público en el foro. Entonces aquí ya tenemos a alguien que eligió ser compiler o compilador. Asimismo el líder, evaluator, delivery and alerts. Cada uno de ustedes debe escoger uno de esos roles asegurándose no repetir, es decir, a veces decimos el rol sin darnos cuenta que ya otro compañero lo escogió, entonces debemos tener presente que el rol debe ser no repetido. O sea, si ya alguien es compiler en mi grupo, yo ya no puedo hacer ese rol, entonces escojo cualquiera de los otros roles que están allí presentes. ¿Listo? Entonces, bueno, ya habiendo revisado el tema de los roles y demás, vamos a ver lo que se haría en la primera semana. Step 1. Create the spotting genially and add all the participants in the group to be able to edit. Right? Listo, entonces yo lo que hago es básicamente este paso número 1 lo tiene que hacer específicamente el compiler o compilador. Entonces, quien es compilador debe encargarse de agregar a los participantes en una presentación genial. Entonces, por ejemplo, la persona que es compiladora puede hacer dos cosas: solicitarle a los demás integrantes del grupo que compartan su correo por medio del foro, o una opción que de pronto puede ser más fácil es crear un grupo de WhatsApp en el que los participantes puedan unirse del grupo y por medio de ese grupo cada participante comparte su correo. Eso sí, ya lo dejo como criterio de cada grupo y del compilador. No importa si lo hacen por medio del foro o por medio de WhatsApp, pero el compilador debe tener los 5 correos de los 5 participantes del grupo para poderlos incluir en la presentación. ¿Listo? Entonces, una vez esos correos se tengan, el compilador puede acceder a Genially, ¿cierto? Puede escoger la presentación que más le agrade para el trabajo, y una vez la haya escogido, entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es agregar a los compañeros. Entonces, ¿cómo se agrega a los compañeros? Bueno, vamos a esta parte donde dice colaboradores, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí, por ejemplo, digamos que vamos a agregar a un compañero, entonces colocamos su correo, ¿cierto? El correo que el estudiante nos ha dado y le damos listo. De esa manera, el compañero se vuelve colaborador y tiene permiso para editar la presentación. Recuerden que cada compañero debe compartir su propio texto. No es un solo texto para todo el grupo, o sea, cada compañero comparte sus 3 párrafos. Entonces ya aquí así sucesivamente, pues cuando queramos agregar a otra persona repetimos el proceso. ¿Listo? Entonces ya la persona con el rol de compilador ha creado la presentación, ha agregado a los compañeros, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido ya una vez se hayan agregado a todos los participantes, ya nosotros digamos que tendríamos cumplido el paso número 1. Para un mayor detalle de cómo manejar Genial y demás, se pueden remitir al anexo número 2, que también está en el foro. Aquí nos enseñan cómo usar Genial y bueno, aquí está todo lo que necesitamos de Genial y otras cositas que vamos a mirar más adelante. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos terminado el paso número 1, que es la creación del Genial por parte del compilador, pasamos al paso número 2.
Recuerden que el paso 1, 2 y 3 deben ser realizados en esta primera semana, que iría el, podríamos decir desde hoy 21 hasta más o menos el 27, digamos que el 25, bueno, podríamos hacerlo lo más pronto posible para que pues haya la oportunidad de retroalimentar. ¿Listo? Entonces pasamos al step 2, que sería write the first paragraph with your current achievements. Entonces aquí nos dice write a paragraph minimum 150 words introducing yourself and describing your current achievements using present perfect. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos piden es lo siguiente: escribir un párrafo de 150 palabras hablando de nuestros logros actuales con presente perfecto. Es importante que al menos escribamos 3 oraciones en presente perfecto y las coloquemos subrayadas o con un color diferente. Entonces, en el anexo número 2, ustedes, además de lo de Genially, encuentran la explicación de la estructura de presente perfecto, encuentran, videos de apoyo, material de apoyo para que puedan estudiar el present perfect y puedan usarlo correctamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi presentación y yo voy a hacer mi primer párrafo, digamos que yo soy el estudiante Manuel García, entonces este primer párrafo, que es de 150 palabras, yo me aseguro de hacer 3 oraciones en presente perfecto, como por ejemplo esta: I have bought my own house. Yo he comprado mi propia casa. Aquí tenemos que hablar de lo que hemos hecho, que son nuestros logros actuales, ¿cierto? Entonces escribimos un párrafo de 150 palabras donde 3 oraciones sean como con esta estructura, que sería presente perfecto, y esas 3 oraciones pues van a estar eh, de un color diferente en el párrafo, ¿cierto? Para que resalte. ¿Listo? Y como les digo, en el anexo número 2 se encuentran la explicación del presente perfecto. Entonces, allí ya la persona ha realizado su primer párrafo, que es el paso número 2. Ya podemos pasar al step 3, que sería write the second paragraph with your midterm goals. Entonces, aquí básicamente it's write a paragraph, 200 words, midterm goals, and we will use will, going to, and future continuous. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que se nos pide es lo siguiente: se nos pide que hagamos otra intervención, otro párrafo donde usemos 200 palabras y hablemos de nuestros logros a mediano plazo, ¿cierto? Para eso vamos a usar will, como en este ejemplo: I will study a master degree in, estudiaré una maestría en tal cosa, por ejemplo, o I am going to travel to, ¿cierto? Voy a viajar a, ¿cierto? Y digamos que con will, going to y también con future continuous, que es otro tema que también pueden incluir, nosotros vamos a desarrollar este párrafo y vamos a crear al menos 3 oraciones, que puede ser, por ejemplo, una oración con will, una con going to, una con future continuous. Nuevamente en el anexo 2 nosotros vamos a encontrar will, going to y future continuous, que son los temas de este párrafo número 2, y vamos a encontrar videos y material de apoyo para estudiar el tema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estudiar el tema, y cuando comprendamos el tema pues hacemos un párrafo de 200 palabras que incluya una oración con will, una oración con going to, y también una oración con future continuous, que yo no la estoy incluyendo acá, pero igual la pueden encontrar la explicación la pueden encontrar aquí en el anexo número 2. ¿Listo? Ya esto sería lo que se realizaría como en la primera semana, y ya vendría la segunda semana, ¿cierto? Entonces, para la segunda semana, que es la otra que inicia desde el siguiente lunes, entonces la idea sería que empecemos a trabajar en los pasos 4, 5, 6 and 7. ¿Listo? Para el paso número 4, entonces se nos dice write the third paragraph with your long-term goals. Entonces lo mismo, 200 words, long-term goals and future perfect tense. ¿Listo? Entonces aquí nosotros nos vamos a nuestra tercera intervención,
que sería el párrafo 3, 200 palabras, y nosotros debemos en esas 200 palabras incluir al menos 3 oraciones en futuro perfecto, que por ejemplo es algo como esto: by 2025 I will have married. Para 2025 me habré casado con mi novio, mi novia, por ejemplo, right? Entonces digamos que allí nosotros nos aseguramos de incluir al menos 3 oraciones señaladas con un color diferente en futuro perfecto entre ese párrafo de 200 palabras. ¿Listo? Nuevamente ustedes en el anexo 2 van a encontrar Future Perfect, una imagen con la estructura, van a encontrar unos videos de apoyo y ahí van a encontrar todo el material para estudiar el tema, estudian el tema y luego sí realizan su párrafo número 3. Recuerden el número de palabras en cada párrafo. ¿Listo? Ahora bien, como en esta presentación van a trabajar 5 estudiantes, yo hago la siguiente sugerencia. Digamos que, por ejemplo, la persona que creó el Genially se llama Nicolás, y Nicolás le da como el espacio a cada persona para que haga sus párrafos de manera cómoda. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que el primer estudiante es Manuel García, entonces a Manuel García le doy, por ejemplo, sugiero yo, ¿no? 3 diapositivas, donde la primera coloque su párrafo 1, en la segunda coloque su párrafo 2, en la tercera coloque su párrafo 3. De esa manera Manuel puede colocar sus 3 párrafos de manera organizada. Digamos que el otro estudiante es la estudiante Camila Páez, entonces igualmente le concedo 3 hojas para que coloque un párrafo en cada hoja y se vea organizado, y así sucesivamente le concedo, por ejemplo, 3 hojas a cada estudiante. Esto lo hace pues el compilador, ¿no? Que es quien ha creado la presentación en Genially, y cada estudiante busca su sección y en su sección pues coloca sus respectivos 3 párrafos. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos realizado los párrafos usando la gramática explicada en el anexo 2, vendría el paso número 5, que sería Collaborative Work Peer Assessment. ¿Listo? Entonces aquí es donde el líder entra a tener un rol, ¿no? Definitivo, porque el líder pues va a permitirle a cada estudiante eh, evaluar uno al otro, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a usar para eso un formato, ¿cierto? Ese formato va a estar aquí en el anexo número 3. ¿Cierto? Entonces aquí está el formato de Peer Assessment, y en ese formato yo voy a evaluar al compañero que el líder me diga que evalúe. ¿Listo? Entonces nosotros, bueno, vamos a tomar en cuenta estos criterios, y con estos criterios vamos a hacer el Peer Assessment. ¿Listo? ¿Cómo sugiero yo que se haga el Peer Assessment? Ustedes lo pueden hacer diferente, pero yo sugiero lo siguiente. Yo sugiero que el líder lo que haga sería tomar a los 5 compañeros y hacer que se evalúen como en escalera, por decirlo así. Voy a dar un ejemplo. Vamos. Hi, I am Nicholas and I choose the role of leader, right? Entonces aquí yo ya estoy manifestando en el foro que yo voy a ser quien sea el líder. Y digamos que yo tengo 5 estudiantes como en cada grupo. Entonces, yo por ejemplo digo, tomando en cuenta mis 5 compañeros, digamos, yo digo Nicolás, que soy yo, evaluates Manuel, right? Por ejemplo, Nicolás evalúa a Manuel, ¿cierto? Manuel evaluates Camila, right? Y ahí estoy designando a Manuel para evaluar a Camila. Camila evaluates Pedro, right? Pedro evaluates Luis, right? Y digamos que ahí ya estoy designando que, por ejemplo, yo sé que tengo a Nicolás, a Manuel, a Camila, a Pedro,
¿cierto? Y por ejemplo el último sería Luis, ¿cierto? Y con este último me devuelvo al primero, ¿cierto? Right? Entonces miren que aquí tenemos 5 compañeros, Nicolás, Manuel, Camila, Pedro, a Luis, y de esta manera Nicolás evalúa a Manuel, Manuel evalúa a Camila, Camila evalúa a Pedro, Pedro evalúa a Luis y Luis evalúa a Nicolás. Como somos un número impar en cada grupo, creo que la mejor manera de sugerir la evaluación por parte del líder sería esta, porque eso hace que se evalúen como en escalera, por llamarlo de alguna manera, y el hecho de que sea un número impar no afecta en nada para realizar la evaluación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta parte, pues el líder la realiza, ¿cierto? El líder, el que haya escogido ser el líder, determina quién evalúa a quién y publica en el foro esta información para que cada quien sepa a quién evaluar. Entonces, si ustedes quieren en la misma, incluso en la misma presentación, eh, por ejemplo, aquí Manuel, digamos, bueno, aquí se le puede dar otra pestaña a Manuel y en la misma presentación, por ejemplo, el estudiante Manuel puede copiar esta tabla y puede allí evaluar a su compañera Camila, que fue a quien le designaron evaluar, ¿cierto? Entonces realizamos esta evaluación que sería el paso número 5. ¿Listo? Luego continuaríamos con Step 6, que sería el Self-Assessment. Entonces, una vez hayamos hecho todos los 3 párrafos y hayamos evaluado a nuestro compañero, vamos a realizar un Self-Assessment Paragraph o párrafo de autoevaluación respondiendo a las preguntas presentes en el anexo 3. Ojo que este paso es un párrafo, no es una lista de preguntas y respuestas, sino es un párrafo. El hecho de que yo me oriente por las preguntas del anexo 3 no significa que lo deba responder como pregunta y respuesta. Es decir, yo tengo aquí 5 preguntas para el self-assessment y yo debo crear un texto, un párrafo en el que yo responda a las 5 preguntas. Es decir, did you study the content presented in the ebook for the task development? Digamos que yo las 5 preguntas no las debo escribir en el self-assessment, no las debo necesariamente repetir, sino que debo hacer un escrito en el que en el escrito responda la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. No es necesario volverlas a escribir, solamente hago un texto donde responda a esas 5 preguntas, si yo lo hice o no lo hice, según corresponda. ¿Listo? Y ya llegaríamos al step 7, ¿cierto? Que sería Final Delivery. Recuerden que aquí, pues como lo vimos en el anexo 1, tenemos una persona encargada del rol de delivery. Entonces esa persona va a ser la que tiene que tomar todo lo creado durante la tarea y compartirlo en el entorno de evaluación siguiendo los criterios que están mencionados aquí, ¿no? Entonces, la presentación, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, nosotros ahí compartimos, bueno, eh, el documento de Word con la presentación, con la información de todo lo que está en las diapositivas. Digamos que hay que asegurarse que el enlace se comparte correctamente. Para eso es importante que una vez ustedes hayan, bueno, digamos que tengan realizada su presentación y todo lo demás, entonces digamos ustedes van a ir aquí, ¿cierto? O bueno, el compilador va a ir aquí, va a copiar, ¿cierto? El enlace y también el compilador tiene que compartir ese enlace en el foro, por supuesto, porque si no lo comparte, pues los demás compañeros no van a poder eh, agregar detalles a la presentación. Entonces es importante que el compilador se encargue no solo de crear la presentación, sino que se encargue de compartirla en el foro. Digamos, esto es lo que dice aquí. He's going to share the link with editing permissions to all members. Entonces el compilador crea la presentación, la comparte en el grupo y ahí cada quien empieza a agregar su información. El líder cumple su parte, todos se evalúan según la indicación del líder. Quien haya escogido delivery hace la entrega y quien haya escogido alertas hace los recordatorios de ir participando. ¿Listo? Entonces, eso sería todo lo que tendríamos que hacer en esta actividad. Espero que este video haya sido claro. Ante cualquier pregunta pueden contactarme por medio del correo o por medio de Teams para ayudarles a resolver cualquier duda. ¿Listo?
Take care and let's write.